Regresamos una semana más con la continuación del Herrero Legendario y la guerra contra el Reino Eterno. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos, y comenzamos. Asmofel no puede entender qué es lo que hace aquí su señor. No puede entender la razón por la cual el protagonista apareció ahora que todos se han marchado. Grid no sabe qué está pasando. Hay muchas personas en el lugar pero no puede ver a los chicos del gremio. Entonces logra identificar la bandera del Reino Eterno sobre un castillo. Al ver esto, nuestro protagonista supone que estos bastardos del reino debieron haber matado a todos sus camaradas y soldados. Pero el sabio Styx toma a Grid del brazo para pedirle que se calme, intuye que pueden volver a comunicarse, y propone contactar con los chicos primero. Al revisar su correo, el protagonista recibió un mensaje de Bandner elogiando el nuevo arco de Kizuka, y un mensaje del lancero Pon disculpándose porque tuvieron que retirarse debido a la gran desventaja que tenían. Grid suspira aliviado al escuchar que sus camaradas siguen con vida. Al haber visto que todos están bien, nuestro protagonista propone retirarse por el momento, quiere masacrar a todos ahora mismo pero son demasiados. Sin embargo, Grid logra identificar una cosa. Entre los presentes aún quedaban ciudadanos de Bairán. El protagonista recuerda todas las experiencias que vivió con estas personas, y cómo ayudaron a su gremio a crecer junto a la ciudad. No puede creer que los bastardos del reino se atrevieran a tocarlos. El comandante de las fuerzas enemigas por su lado se burla de Grid, creyendo que el traidor se congeló al ver un ejército tan abrumador, y le ordena a los magos acabar con él. El gran sabio Styx protege a nuestro protagonista de los proyectiles enemigos y le ruega que regrese a sus sentidos. Grid le pide al gran sabio que regrese a Patreon primero. Styx no puede creer que el protagonista esté tratando de enfrentar a este ejército tan gigantesco en solitario, calcula alrededor de 100.000 hombres enemigos y enfrentarlos solo sería un suicidio. Con tantas personas mirando, ¿cómo voy a abandonar a mi gente para huir corriendo?, cuestionó nuestro protagonista, mientras varias televisiones retransmiten toda la guerra en directo. Ya sean 100.000 o 1.000.000 de enemigos, todos morirán si se atreven a joder con lo que es mío, declaró nuestro protagonista equipándose la máscara del destripador. Braham aparece en el lugar diciendo que los números son algo que nunca les importó a las leyendas pasadas. Pero si Grid decía algo así, debía demostrarlo con acciones. Este será un escenario para comprarme con leyendas pasados como Lantier o Bunheim, declaró nuestro protagonista sacando sus equipamientos, aunque le pide a Abraham que esté preparado por si necesita llamarlo durante el combate. El herrero programó sus misiles mágicos para activarse en 20 minutos a través de las alarmas mágicas. Hasta entonces luchará con sus habilidades cuerpo a cuerpo, y decide acabar primero con los arqueros que están apuntando a sus ciudadanos. El protagonista castea su habilidad Trascender de la esgrima de Pacma, y comienza a lanzar múltiples cortes a distancia con esta habilidad. Los ataques son realmente feroces, y destrozan a los arqueros enemigos. El pueblo mientras tanto observa el combate con el corazón en la mano. El duque Lucilleve no puede aceptar esta clase de poder de fuego, ordena derribar a Grid de inmediato y ejecutar a todos los ciudadanos en frente suya. Ordena acabar con el traidor, y los caballeros dorados pasan la orden a la segunda orden de caballeros. Los enemigos afirman tener la ventaja numérico y ordenan avanzar. Grid decidió cambiar el combate a tierra pero aún quedan demasiados enemigos. Grid debe enfrentar solo a un ejército de 100.000 hombres, y como todavía le queda mucha resistencia decide derrotar a tantos como pueda con sus habilidades. Tan solo porque sois muchos no quiere decir que podéis hacer frente a mis habilidades, afirmó el protagonista ordenándole a los soldados que se pierdan. Las televisiones que retransmiten el evento no pueden creer lo que están viendo. Grid había arrasado a decenas de soldados de nivel 200 con un ataque básico. El protagonista sabe que este es solo el inicio, si gasta mucha energía con los enemigos débiles tendrá problemas más tarde. Todavía quedan muchos enemigos con su tercer avance de clase, caballeros de élite y magos. Grid sabe que los enemigos más difíciles aparecerán al final. Mientras tanto nos dirigimos a otro lado, donde un soldado derrotado pregunta por la identidad del tipo que fue capaz de abrumar a los caballeros de élite con tercer avance de clase. El ejército del Reino Eterno no podía entender cómo pudieron ser derrotados por un mero soldado de bajo rango. Una mujer del pueblo de Bairán pregunta por la identidad del señor y Asmofel se presenta como un vasallo del señor Grid. Le pide a los ciudadanos que encuentren un lugar seguro en el que esconderse. Después de ver la complicada situación del pueblo, Grid se lanzó directamente al centro de las líneas enemigas. Si Asmofel siguiera siendo el noble que era en el imperio,
nunca habría entendido tal cosa. Pero en el lugar de un mero soldado, Asmofel ha sido capaz de entenderlo observando a los nobles en el campo de batalla. Grid, definitivamente es diferente al resto de nobles. Es un gobernante que es capaz de ponerse frente a un ejército gigante para proteger a su pueblo. Asmofel desea ver el reino que quiere construir su señor, y en este campo de batalla, él es el único que puede apoyarlo, así que por tanto se convertirá en la fuerza que defienda su voluntad. Los presentadores de la compañía OGC describen la fuerza de Grid como aterradora. Con un solo ataque básico es capaz de acabar con 20 soldados. En la retaguardia, 4 manos de Dios vigilan firmemente el área. Puede que solo sean artefactos, pero son lo suficientemente poderosos como para derribar a soldados de un solo golpe. Desde la distancia alguien sospecha que los círculos mágicos que rodean al protagonista son misiles mágicos. Es la primera vez que los ve y no entiende por qué no se están activando, pero suponiendo que Grid es un herrero, creen que todos esos círculos mágicos no son más que un mero engaño. Se trata del Barón Duga. Este último confirma que la existencia que es considerada una leyenda es ciertamente abrumadora, pero confía en poder cortarle la cabeza a este monstruo para adquirir el título de marqués. Puede ver que los artefactos y maestría de espada del protagonista son impresionantes, pero sigue siendo un humano y el daño que está recibiendo se debe estar acumulando. El Barón Duga planea que una vez Grid se canse lo derribarán con los caballeros, algo similar a cuando cazan bestias. De fondo, mientras tanto, se abre una puerta. Alguien aparece de esta puerta y camina en dirección al varón. El Barón Duga pregunta por la identidad del extraño, y recuerda que esta es un área restringida. Le pregunta al sujeto que si acaso es un soldado que está de guardia en el lugar. Entonces el caballero que acompaña al marqués le pregunta a Asmofel, ¿cómo es que pudo atravesar a los guardias que había abajo? Supone que el extraño debe ser un espía de Grid. Desafortunadamente es demasiado lento para Asmofel, que lo acaba de un rápido movimiento con la lanza. El Barón Duga confirma que esta no es la habilidad de un soldado común. Esa lanza fue tan rápida que ni siquiera pudo verla. No soy más que un mero soldado que ha venido a ofrecer tu cabeza a mi señor, se presentó Asmofel limpiando la sangre de su lanza. Saltando al ataque, el varón afirma que el extraño posee una técnica de lanza suficientemente fuerte como para sacudir a un maestro de la espada, y aún así es capaz de presentarse como un mero soldado. Lanzándose sobre Asmofel grita que esto es un completo sinsentido. El NPC bloquea los ataques enemigos haciendo girar su lanza. El varón se da cuenta de que este desgraciado fue capaz de bloquear su energía de espada desde ambas direcciones. Nunca antes vio a un lancero como este en el Reino Eterno, y se cuestiona que de dónde demonios salió. Últimamente están apareciendo demasiados maestros de la espada, pero tu técnica con la espada sigue siendo inmadura y endeble, afirmó Asmofel saltando al contraataque. Al ver que está siendo ampliamente superado, el Barón Duga supone que debe estar enfrentando al mejor lancero de todo el continente, cree estar ante el famoso Quirinus. Entonces Asmofel derrota al tipo haciendo uso de la habilidad División de los 4 mares del estilo de lanza de Raiden. Después de derrotar al Barón Duga, a Asmofel tan solo le quedaba acabar con el Conde Carrión. El soldado común estaba decidido a que el peligro no fuera capaz de alcanzar a su señor. En otro lado del campo de batalla informan de que los nobles no están por ninguna parte. El comandante supone que esos tontos deben estar bebiendo vino en algún lugar. Le pide a sus caballeros que los ignoren, ya que por el momento Grid tan solo ha podido derrotar a 2000 soldados del ejército de 100.000 hombres. El duque Lufilleve afirma que los colmillos de un lobo acaban desgastándose, y mientras tanto Grid acaba con varios enemigos causando daños críticos con su espada fracaso. Al principio, el prota pensó que la había cagado enfrentando a un número tan grande de enemigos, pero está siendo más fácil de lo esperado. Grid ha crecido mucho todo este tiempo en el continente oriental. Cargando un ataque, Grid calcula que su maná sigue estando lleno, así que usará algunos misiles mágicos para aumentar su habilidad con la magia. El poder mágico de Grid es sumamente destructivo y arrasa con las filas enemigas. Algunos soldados le ordenan a Grid morir llamándolo monstruo, pero ventanas informan de que el protagonista tan solo recibió 230 y 155 puntos de daño. Entonces el sistema muestra que la maestría de armas de Grid subió al nivel 5, el cinturón de Tiramet de categoría única aumentó 0.01 puntos de experiencia. Grid estaba mejorando su maestría de armas, habilidad mágica y experiencia con el cinturón. Con tantos enemigos el prota iba a farmear como nunca. El protagonista siente que hay algo extraño.
Desde el cielo vio a muchos caballeros llamativos, pero ahora no hay ni señales de ellos. Quizás estaban esperando a que el herrero se agotara para atacar con la fuerza principal. Grid está feliz de estar ganando tanta experiencia, pero aún así hay demasiados enemigos. Grid decide acabar con una gran parte de los enemigos y descarga sus misiles mágicos sobre el ejército del Reino Eterno. Tras hacerlo, otra horda de enemigos vuelve a cargar contra el herrero. Grid se dio cuenta de que los desgraciados están utilizando escuderos y lanceros en formación para minimizar las pérdidas y agotar su resistencia. ¿De verdad pensáis que podéis detenerme con un equipamiento tan barato?, cuestionó nuestro protagonista, aclarando que lo están subestimando demasiado. Al escuchar la declaración del protagonista, los enemigos comienzan a dudar sobre si realmente las recompensas valdrán la pena como para morir. Una ventana informa de que la moral de los soldados enemigos está desplomándose. El ataque y defensa de los enemigos disminuye en un 20%, y la velocidad generación de salud se reduce. El comandante le ordena a sus soldados no quedarse congelados. Recuerda que están enfrentando a un lobo solitario. El duque Lucilleve le ordena a los magos disparar, y el protagonista comienza a recibir mucho daño. El herrero no esperaba que tuvieran una unidad mágica tan masiva. Lo atacaron mientras estaba distraído con los escuderos y huye como puede. Lidiar en contra de cientos de ataques es algo que puede cambiar por completo el rumbo del combate. Parecía que el resultado de esta guerra ya estaba decidido. La armadura de 3 capas de Grid no es capaz de lidiar en contra de un bombardeo mágico a gran escala. Pero cambiar a la sagrada armadura de la luz hará que el protagonista sea más vulnerable a las lanzas y flechas. Grid no tiene tiempo para acabar con ellos uno por uno, así que decide hacer una gran limpieza y hace uso de su habilidad de transformación de ítem. Las manos de Dios comienzan a ser modificadas para tomar la forma y función de otro objeto. Solo se pueden transformar a objetos con métodos de producción conocidos. La duración de la transformación es de 3 minutos, no consume maná y tiene un enfriamiento de 6 horas. El poder que obtuvo Grid después de crear su objeto legendario número 15 le permite maximizar el potencial del Vibranium. Tan solo había una opción si Grid quería compensar su falta de habilidades de daño en área con su clase que no es de combate. Grid declara que no hay un mejor ítem en esta situación que el arco del dios Fénix Rojo. El protagonista hace uso inmediatamente de la habilidad Levántate, con la cual invoca al dios Fénix Rojo para calcinar a los soldados enemigos. El duque Lucilleve no entiende de dónde demonios apareció este monstruo con forma de fénix, cree que el bastardo de Grid es demasiado poderoso. Parece que la única manera de lidiar con las cucarachas que se colaron en mi casa será incinerarlas con fuego, expresó Grid sin importar estar enfrente de 100.000 enemigos o 1.000.000. En la ciudad fortificada de Petrain, mientras tanto, los ejércitos enemigos también estaban siendo incinerados por el mismo poder. Los jugadores maldicen la situación, en tan solo medio día incluso el cuarto ejército de recuperación había sido aniquilado. El sistema informa de que la moral de los soldados está cayendo y todas sus estadísticas se reducen significativamente. Las incontables flechas de llamas estaban cayendo desde los altos muros de la fortaleza más grande del Reino Eterno, convirtiendo a los cientos de hombres en cenizas. Los rebeldes poseían a una arquera con un tiro con arco inigualable que ataca unilateralmente desde mucho más lejos que arqueros del Reino Eterno. Los jugadores tan solo podían describir a Jisuka como un dios del tiro con arco, la diferencia de nivel era demasiado exagerada. Nunca podrán atravesar Patrian mientras esté siendo protegida por esa máquina de matar. Los enemigos no pueden aceptar el hecho de que una sola jugadora sea capaz de detener a más de 20.000 tropas del reino. El equilibrio del juego estaba completamente roto, y piden que nerfeen a Jisuka inmediatamente. Otro jugador por contraparte cree que este poder es la recompensa de la arquera por todo el control y tiempo que invirtió. No solo Jisuka sino cualquiera que haya pasado por ese proceso para volverse verdaderamente poderoso. Si intentan derribar a alguien a quien admiran, lo único que lograrán es quedar como unos inútiles. Entonces regresamos a la ciudad de Bairán, donde el duque Lucilleve ordena minimizar la pérdida de tropas, pero los caballeros informan de que los ataques a distancia de Grid son tan amplios que no pueden evitarlos. El duque cree que no puede existir una magia que nunca acabe, ordena que tan pronto como termine el bombardeo, deben quemar a ese asqueroso traidor con el cuerpo de magos. Los magos del reino habían aplicado una maldición sobre este campo de batalla. La maldición hace que cuando un jugador de la facción rebelde muere, la penalización incrementa 3 veces. Grid puede ver que los bastardos del reino son realmente malvados, y decide dar otro golpe más con sus arcos. Grid utiliza de nuevo la habilidad Levántate de nivel 1.
con la cual invoca a una copia del dios Fénix Rojo, que causa daño de fuego equivalente al 600% de daño físico de Grid, a todos los enemigos en un radio de 300 metros. Tiene un coste de 3000 puntos de maná y un enfriamiento de 24 horas. La clave del arco Fénix Rojo de grado mítico es el aliento refinado del dios Fénix Rojo. Grid no puede replicar un trozo de dios con el Pabranium, así que es imposible convertir sus manos de dios en arcos de categoría mítica. Pero convertir a las manos de dios en el arco Fénix Rojo que Grid hizo durante la competencia de herrería de Hanseok es algo completamente viable. Aún así, la diferencia entre el arco de categoría mítica es tremenda, puesto que la habilidad Levántate del arco mítico inflige un daño equivalente al 800% de poder de ataque a todos los enemigos a la vista, mientras que la habilidad Levántate causa un daño equivalente al 600% de poder de ataque a todos los enemigos en un radio de tan solo 300 metros. Grid está aliviado de que los ciudadanos hayan podido ser evacuados, ahora golpear a todos los enemigos en un radio de 300 metros es más que suficiente para él. Los Caballeros Dorados le informan al señor de que estos dos últimos ataques de Grid liquidaron a unas 4000 tropas y el cuerpo de magos también recibió mucho daño. El duque Lucilleve no entiende cómo es que Grid posee unas habilidades con daño en área tan ridículas cuando ni siquiera es un mago. El comandante del reino cree que Grid se debió haber quedado sin trucos bajo la manga después de haber usado unos ataques tan poderosos. Cree que ya es la hora y le ordena atacar a sus caballeros. Lucilleve mandó a 5000 caballeros de nivel 260 para iniciar la verdadera batalla. A diferencia de los soldados comunes, el comandante cree que las espadas de estos caballeros podrán tomar la cabeza del traidor. Grid no podrá sobrevivir a esto con las habilidades que le quedan. Grid por contraparte recuerda que tan solo utilizó 2 de sus 4 manos de Dios, todavía le quedan 2 disparos en el cargador. Los caballeros del reino no pueden concebir el hecho de que Grid pueda utilizar tantas veces un ataque tan destructivo como este, y ordenan tratar de esquivarlo como puedan. Desgraciadamente las copias del dios Fénix Rojo no tienen piedad e incineran a todos los enemigos dentro de su alcance. Los enemigos sobrevivientes ordenan cargar al ataque, ahora que Grid gastó todas sus definitivas, los caballeros de élite del reino resultaron ser realmente resistentes. El comandante Lucilleve grita que Grid no puede retrasar más lo inevitable, y ordena acabar con el traidor ahora que se quedó sin habilidades. Entonces una ventana informa a nuestro protagonista de que se activó su habilidad pasiva oculta del comando de Dios. Esta pasiva permite que el enfriamiento de la habilidad Levántate sea reiniciado. Si Grid utiliza la habilidad en los próximos 3 segundos no consumirá ningún recurso. Grid celebra que la habilidad se haya activado en el momento más oportuno. El herrero hace uso de nuevo de la habilidad Levántate, y los caballeros del reino no entienden qué clase de monstruo es Grid. El orgullo del reino eterno, su orden de caballeros de élite, estaba siendo exterminado por un poder que iba más allá del sentido común. Parecía un martillo ardiente de destrucción. Ese día en Varian se sintió como una señal de que la era del reino se estaba terminando. Los presentadores que estaban retransmitiendo la guerra informan de que el combo de 5 golpes arrasó con más de 10.000 soldados del reino. Los ataques parecían ser más débiles que el Fénix de Jisuka, pero aún así seguía siendo demasiado poderoso. Los presentadores informan de que Grid ni siquiera ha utilizado todavía las poderosas habilidades que demostró durante la competencia internacional. Todos se preguntaban qué clase de poderes abrumadores escondía aún el primer jugador de una clase legendaria. Grid por su parte propone barrer con el resto de soldados. El duque Lucilleve comienza a dudar sobre si el poder de Grid es infinito. Quizás ni siquiera un ejército de 100.000 hombres iba a ser capaz de superar a este bastardo. Si esto continúa así, el reino estará condenado. Lucilleve se preguntaba dónde demonios estaban el resto de nobles, si iban a aparecer ahora era el momento. Mientras tanto alguien observa la masacre del protagonista y se preguntan cuándo es que regresó. Al ver que su señor está de vuelta, Uroi decide regresar para apoyar a nuestro protagonista, pero Pon recuerda que la Well está ejecutando un plan mayor y deben seguir las órdenes. El lancero recuerda lo poderoso que es Grid, y afirma que lo mejor en esta situación es confiar en él. Yura por su lado piensa en alguna manera para ayudar al protagonista. Señalando el mapa menciona que lo que debería preocuparles ahora mismo es Reidan, donde invirtieron todos los recursos y no dejaron tropas. No saben cómo responderá la fortaleza Akaru del Imperio Saharan en la frontera. Los chicos tan solo podían confiar en que los preparativos de la Well fueran efectivos, y con ello nos dirigimos a las montañas altas.
Aquí alguien declara que dado que la fortaleza de Akaru limita con Raiden, es natural que se muden, pero aún así cree que llevar a 20.000 soldados del Imperio Saharan para ocupar un castillo vacío es algo demasiado exagerado. Nos presentan a este sujeto como el conde Turitz I, el señor de la fortaleza Akaru del Imperio Saharan. Este último puede ver que el Reino Eterno está sufriendo una guerra civil, y como el Reino Eterno ahora está rindiendo tributo al Imperio, decide que ayudará al rey a capturar Raiden. Pero una vez lo capturen, no piensa devolverlo al Reino Eterno. Los atacantes del Imperio Saharan ya casi llegaron a Raiden, pero entonces el conde Turitz se da cuenta de algo. Puede ver que en Raiden hay una fuerza militar, calcula más de 40.000 tropas en el lugar, y se cuestiona que si acaso la información que recibió estaba equivocada. El conde del Imperio puede ver que estos soldados de Raiden están entrenando y moviéndose en una sincronización perfecta, no pueden engañar a sus ojos entrenados durante décadas en el campo de batalla, y puede afirmar con certeza que estos soldados son la élite de las élites. Turitz cree que tendrán que retirarse. Esta técnica y disciplina de los soldados de Raiden podría detener fácilmente a sus 20.000 hombres. Incluso podrían hacer frente a 200.000 enemigos. Agradece haber llegado temprano, puesto que si hubieran llegado más tarde habrían caído en una trampa y ya habrían sido exterminados. El conde le ordena a sus hombres retirarse de inmediato del lugar. Entre los soldados de Raiden, alguien elogia al conde Turitz por tener una visión tan aguda como para ver la disciplina de los soldados. La fuerte luz del sol hizo que las sombras fueran más fuertes. Así que el conde no se equivocó. Se trata del asesino Qasim, que elogia al estratega Lawel por haber tenido la idea de transformar a 1000 soldados en decenas de miles de sombras para bloquear al enemigo. Definitivamente aquel chico poseía una valentía muy grande en ese pequeño cuerpo. Qasim es el rey de las sombras y el líder de la unidad de sombras de Overgeared. Este último celebra haber completado su misión, y pronto la afiliada daga de Grid también caería en el Imperio. Con esto la historia regresa a la ciudad de Bairán. Una ventana muestra que la energía demoníaca de Grid ha alcanzado los 10.000 puntos, la sincronización de Grid con la magia oscura ha aumentado, su resistencia a la magia oscura aumenta en un 10%, pero su resistencia a la magia sagrada disminuye en un 10%. El poder demoníaco de Grid se ha disparado debido a la masacre que está causando, pero mientras no se convierta en un demonio, o sea arrastrado al infierno, no le importa. Además de que otras ventanas informan de que la transformación negra de Grid ha subido de nivel, y ha desbloqueado una de las condiciones para hacer que su mascota demoníaca Memphis pueda evolucionar. Al protagonista tampoco le importa mucho perder algo de resistencia santa para ganar resistencia a la magia oscura, debido a que es hostil a los grandes demonios, y a la iglesia Yatán. Grid acaba con los soldados del reino aclarando que sus flechas y lanzas tan solo sirven para incrementar la experiencia de sus objetos. El duque Lucilleve no sale de su asombro al ver que Grid también es un monstruo en términos de salud. No ha recibido respuesta del resto de nobles, así que la situación se tornó peligrosa para el reino. Los únicos en los que puede confiar ahora son las tropas doradas de élite. Los caballeros dorados cargan al ataque por la gloria del señor Lucilleve. Estaban dispuestos a llevarle la cabeza del traidor. Desgraciadamente son mandados a volar por la habilidad ola del protagonista. Inmediatamente después son arrasados por múltiples misiles mágicos. Tras derrotar a estos caballeros, Grid obtiene una espada larga y pedazos de oro. El sistema informa al herrero de que un pedazo de oro tiene el valor de 50 monedas de oro. Después de derrotar a varios caballeros con armaduras doradas, Grid obtiene muchos pedazos de oro. El protagonista estaba ganando muchísimo dinero en esta guerra. Los enemigos aprovechan esta distracción para atacar al protagonista, y se burlan de él, por ser capaz de distraerse en frente de los mejores rankers de sus respectivas clases. Al disiparse el caos, Grid estaba completamente intacto y se burla de los molestos mocosos. Los jugadores no podían creer qué clase de defensa poseía el protagonista para salir ileso del ataque de múltiples altos rankers. Entonces el chico es atrapado por una fuerza desconocida y no podrá escapar por los próximos 5 segundos. El jugador no entendía nada. Al parecer Grid había hecho uso de sus hilos de plata, y decide utilizar a este muchacho como un escudo de carne. Mientras las flechas enemigas se aproximan, Grid le pide al jugador que se asegure de dropear buenos ítems cuando muera. Los presentadores no podían creer que el protagonista estuviera utilizando a los mejores rankers como simples escudos de carne. Definitivamente Grid era un demonio.
El chico confirma que Grid posee una diferencia de poder y control abrumador, cree que si se une al protagonista podrá volverse más fuerte y ruega poder unirse a Overgeared presentándose como el top 3 dentro de su ranking de clase. El protagonista piensa que este chico debe estar rogando debido a que no quiere morir, así que no aceptará. El chico por su lado maldice que Grid los haya acabado de un golpe. En ello, los pensamientos del protagonista son interrumpidos por alguien que le pide a Grid que mire a un lado. Gritan que si Grid no se rinde, acabarán con estos ciudadanos. El protagonista nunca pensó que estos bastardos fueran a tomar rehenes. Parece que no todos los ciudadanos pudieron escapar. Apretando su puño, Grid pregunta cuán podridos pueden estar los nobles. Fueron los mismos nobles quienes causaron todo este desastre, y ahora se atrevían a involucrar a los civiles en esta guerra. Dijiste que querías unirte a mi gremio, así que si tienes camaradas llámalos, ordenó el protagonista liberando al sorprendido jugador de antes. Esta será tu entrevista de trabajo, hazte cargo de cualquier enemigo que trata de acercarse a mí, propuso el protagonista como prueba. El chico puede ver que los ojos de Grid son verdaderamente fríos, pero aún así les da una oportunidad a sus enemigos, puede sentir la gran presencia del protagonista, y el chico finalmente comprendió por qué los grandes nombres siguen a este hombre. Con ello el jugador le ordena a sus compañeros cambiar de bando para caminar junto al gran señor Grid. El protagonista por su lado hace uso de su habilidad movimientos rápidos de su daga ideal, no permitirá que tomen la vida de su gente. Con esto el protagonista se lanza al ataque descuidando su propia defensa. El duque Lucilleve notó que los ataques mágicos son efectivos en contra del protagonista, así que preparó varias trampas mientras estaba distraído con el oro. Para llegar hasta los rehenes, Grid deberá atravesar incontables trampas mágicas, y si consigue atravesarlas estará en su límite. Lucilleve ya tenía preparada la tumba de Grid y le ordena venir hacia él. El momento en el que Grid vio a su gente saltó sin dudar hacia un campo de batalla repleto de 100.000 enemigos, y ahora mismo es capaz de avanzar imperturbable ante las amenazas, carga hacia adelante atravesando lanzas y espadas para intentar salvar a su gente. El duque Lucilleve no puede aceptar que Grid se atreva a amar en su corazón a personas que solo pertenecen al rey, y por ello pagará por el pecado de imitar al rey. Mientras Grid es impactado por las trampas mágicas, el duque Lucilleve menciona que Grid tan solo debió haberse quedado callado al tratar con los poderosos nobles del reino. Mientras tanto los hombres del ejército enemigo pueden ver cómo ese señor llamado Grid sigue cargando. Los campesinos del reino ya estaban al límite por tener que pagar los altos impuestos del reino, y aún así fueron arrastrados hasta esta guerra arriesgando sus vidas. Los campesinos enemigos entendían que cuando los nobles entran en guerra, son ellos quienes terminan muriendo por tener que luchar por los nobles. Que los nobles exploten a la gente no es algo nuevo, y creen que Grid se está volviendo loco solo para salvar a unos pocos de su territorio. Creen que las personas como Grid son el verdadero problema. Esta es mi gente, así que si os atrevéis a tocarlos os mataré, gritó nuestro protagonista levantándose una vez más. Aunque tuvieron que participar en esta guerra por culpa de nobles como Grid, los campesinos que fueron obligados a luchar por el reino no entendían por qué sentían ganas de llorar. El duque Lucilleve se burla de la estúpida mentalidad del protagonista, no entendía cómo podía sacrificar su propia vida para tratar de salvar a unos cerdos y perros. Entonces el discurso de Lucilleve es interrumpido por una lanza que cae frente a él. El comandante no entiende qué está pasando, quizás eran aliados de Grid, pero no sabía cómo es que atravesaron las tropas cercanas. Al elevar su mirada, logra identificar a lo que parecía ser un simple soldado de guardia. Un gusano como tú, nunca podría entender la grandeza de mi señor, afirmó Asmofel apareciendo en el campo de batalla decidido a aprovechar su oportunidad. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.